El millonario se divorcia, pero se queda helado al saber que su exesposa dio a luz a sus cuatrillizos y que ninguno de esos bebés conocía al hombre que más los deseó. El aire acondicionado del despacho de abogados zumbaba con un ronroneo constante que parecía amplificar el silencio tenso entre Alejandro Mendoza y Elena Restrepo. Sentados en extremos opuestos de la larga mesa de caoba, ambos evitaban el contacto visual mientras el licenciado Herrera revisaba los documentos finales del divorcio. «Muy bien, señor Mendoza, señora Restrepo», carraspeó el abogado, ajustándose los anteojos. «Con la firma de estos documentos, su matrimonio quedará oficialmente disuelto. La división de bienes se realizará según lo acordado previamente». Alejandro observó a Elena de reojo. Su cabello castaño caía como una cortina sobre su rostro, ocultando las lágrimas que él sabía estaban ahí. Durante 5 años de matrimonio, había aprendido a leer cada una de sus expresiones, pero ahora se sentía como un extraño. Su elegante vestido negro contrastaba con la palidez de su piel y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la pluma. Elena conservará la casa de Coyoacán y recibirá una pensión mensual de 100,000 pesos durante 2 años, continuó el abogado. El señor Mendoza mantendrá todas sus propiedades comerciales y la casa principal de las Lomas. Perfecto, murmuró Alejandro con frialdad, aunque por dentro sentía como si alguien le estrujara el corazón con puños de hierro. Elena levantó la vista por primera vez en toda la reunión. Sus ojos verdes, que una vez lo habían enamorado perdidamente, ahora lo miraban con una mezcla de dolor y decepción que lo atravesó como una daga. «¿De verdad crees que me casé contigo por tu dinero, Alejandro?» Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra resonó en el silencio del despacho. Alejandro endureció su expresión, luchando contra el impulso de levantarse y abrazarla. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional. Las discusiones constantes, las sospechas, los comentarios venenosos de su madre y hermana sobre las verdaderas intenciones de Elena. Todo se había acumulado hasta explotar aquella noche en que la acusó directamente de ser una cazafortunas. «Ya no importa lo que crea», respondió con voz controlada. «Esto es lo mejor para ambos». Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada que Alejandro no había visto antes. «Tienes razón, esto es lo mejor». Firmó los documentos con movimientos precisos y se incorporó con dignidad. «Licenciado Herrera, ¿hay algo más que necesite de mi parte?» «No, señora, todo está en orden». Elena recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Al llegar al marco, se detuvo sin volverse. «Alejandro, espero que algún día encuentres la felicidad que crees que te robé. Y cuando la encuentres, espero que sepas reconocerla antes de que sea demasiado tarde». La puerta se cerró con un suave clic, llevándose consigo 5 años de matrimonio y el amor de su vida. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo como si acabara de cometer el error más grande de su existencia, pero su orgullo era demasiado fuerte para admitirlo. 2 años después, esas palabras aún resonaban en su mente como un eco persistente que se negaba a desaparecer. El penthouse de Alejandro en Santa Fe brillaba bajo las luces nocturnas de la Ciudad de México. Desde el ventanal de su oficina privada, podía observar el tráfico que serpenteaba como ríos de luz por el periférico. Era pasada la medianoche de un viernes, pero él seguía revisando los estados financieros del último trimestre. Los hoteles Mendoza habían alcanzado cifras récord, confirmando su posición como una de las cadenas hoteleras más exitosas del país. Su teléfono móvil vibró sobre el escritorio de mármol negro. El nombre en la pantalla lo hizo fruncir el ceño. «Doctor Patricia Salinas, Hospital General». «¿Diga?», contestó con cautela. Patricia había sido la ginecóloga de Elena durante su matrimonio, y no había razón para que lo llamara a él. «Licenciado Mendoza, soy la doctora Salinas. Lamento molestarlo a esta hora, pero necesito hablar con usted urgentemente sobre Elena Restrepo». El corazón de Alejandro se aceleró inmediatamente. A pesar de todo lo que había pasado, Elena seguía siendo una herida abierta en su alma. «¿Qué pasó? ¿Está bien?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera controlarlas. «Está bien, pero, licenciado, acaba de dar a luz 4 trillizos». El mundo se detuvo.
Alejandro sintió como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su vida. Los números en la pantalla de su computadora se difuminaron, el sonido del tráfico se desvaneció, y por un momento solo existió el eco de esas palabras imposibles. ¿Perdón?, logró articular. 4 bebés, licenciado. 3 niñas y un niño. Todos están bien, pero Elena está muy débil. Ha sido un parto complicado y... La doctora hizo una pausa. Licenciado, los bebés son prematuros de 34 semanas. Necesitan cuidados especiales y... ¿Cómo es posible? Alejandro se levantó tan bruscamente que derribó su silla. Llevamos divorciados 2 años. Los bebés tienen aproximadamente 6 meses. Elena estuvo embarazada durante los últimos meses de su matrimonio, pero nunca se lo dijo. La información golpeó a Alejandro como una avalancha. Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse contra el escritorio para no caer. Elena había estado embarazada durante todo ese infierno de discusiones, acusaciones y procedimientos de divorcio. Había estado llevando a sus hijos mientras él la destrozaba con sospechas infundadas. ¿Está segura de que, licenciado, Elena me pidió específicamente que lo llamara si algo le pasaba? Tiene su nombre en todos los documentos como padre de los bebés. Ella nunca dudó de que usted fuera el padre. Alejandro cerró los ojos, sintiendo como el peso de 2 años de arrepentimiento se multiplicaba por 1000. La mujer a la que había acusado de cazafortunas había estado protegiendo a sus hijos en silencio, criándolos sola mientras trabajaba como maestra con un salario modesto. ¿Dónde está? Su voz sonaba ronca, cargada de emociones que había mantenido enterradas durante demasiado tiempo. Hospital General, piso de maternidad, habitación 314. Licenciado. La doctora dudó. Elena no sabe que lo llamé. Ella está muy débil y creo que necesita apoyo, aunque no lo admita. Alejandro ya estaba buscando las llaves de su auto. Voy para allá. Colgó el teléfono y corrió hacia el elevador, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. En el camino al hospital, una sola pregunta se repetía en su mente como un mantra desesperado. ¿Cómo había podido estar tan ciego? El Hospital General a las 2 de la madrugada tenía esa atmósfera peculiar de los lugares donde la vida y la muerte se encuentran constantemente. Alejandro atravesó los pasillos con pasos largos y decididos, ignorando las miradas curiosas del personal nocturno que reconocía su rostro de las revistas de negocios. Su traje Armani desentonaba completamente con el ambiente hospitalario, pero en ese momento no le importaba nada más que llegar a la habitación 314. Se detuvo frente a la puerta, con la mano en el picaporte, paralizado por la incertidumbre. ¿Qué podía decirle a la mujer a la que había lastimado tan profundamente? ¿Cómo podía mirarla a los ojos sabiendo que había estado embarazada mientras él la acusaba de las peores cosas? Respiró profundamente y empujó la puerta con suavidad. Elena yacía en la cama de hospital, pálida como la porcelana, con el cabello revuelto enmarcando su rostro demacrado. Tenía los ojos cerrados y por un momento Alejandro pensó que estaba dormida. Varias máquinas monitoreaban sus signos vitales y una bolsa de suero colgaba del soporte metálico junto a la cama. «No esperaba verte aquí», murmuró Elena sin abrir los ojos. La voz sonaba débil, pero conservaba esa calidez que había enamorado a Alejandro desde el primer día. Él se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desvanecerse si hacía movimientos bruscos. «La doctora Salinas me llamó», respondió, deteniéndose a unos pasos de la cama. «Elena, yo no sabía que estaba embarazada». Ella abrió los ojos y lo miró directamente. A pesar de su debilidad, su mirada conservaba esa intensidad que siempre lo había desarme. «Lo sé, nunca te lo dije». Alejandro se acercó más y se sentó en la silla junto a la cama, sin atreverse aún a tocarla. «¿Por qué?». Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué no me dijiste que llevabas a mis hijos?». Elena sonrió con tristeza, una sonrisa que contenía años de dolor y resignación. «¿En serio me preguntas eso?», susurró. «Alejandro, tú estabas convencido de que me había casado contigo por dinero. Pensabas que todo era una actuación. Si te hubiera dicho que estaba embarazada en medio de todo ese infierno, ¿qué habrías pensado? ¿Que era otro truco para quedarme con tu fortuna?». Las palabras fueron como bofetadas. Alejandro sabía que ella tenía razón. En el estado mental en que se encontraba durante el divorcio,
Probablemente habría pensado exactamente eso. Elena, yo... comenzó, pero no encontró las palabras adecuadas. Decidí que era mejor criar a nuestros hijos sola que traerlos a un mundo lleno de desconfianza y resentimiento, continuó ella. Merecían algo mejor que padres que se odiaban. Yo nunca te odié. Las palabras salieron como un rugido ahogado. Jamás pude odiarte, Elena. Esa fue mi maldición. Elena lo estudió durante un largo momento. Sus ojos verdes parecían buscar algo en el rostro de él, alguna señal de sinceridad que pudiera creer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué destruiste todo lo que teníamos? Alejandro se pasó las manos por el cabello, luchando contra emociones que había mantenido enterradas durante años. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de que fueras demasiado buena para ser verdad. Miedo de que algún día te despertaras y te dieras cuenta de que podías estar con alguien mejor. Mi madre, mi hermana, todas me decían que una mujer como tú no podía amar genuinamente a alguien como yo. ¿Alguien como tú? Elena frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Alguien frío, obsesionado con el trabajo, que no sabe expresar sus sentimientos. Su voz se volvió apenas audible. Alguien que destruye todo lo bueno que toca. El silencio se extendió entre ellos como un puente frágil sobre años de dolor. Elena extendió lentamente su mano y después de un momento de duda, Alejandro la tomó entre las suyas. Estaba fría y delgada y él pudo sentir lo mucho que había sufrido. Alejandro, ¿quieres conocer a tus hijos? La unidad de cuidados intensivos neonatales era un mundo en miniatura lleno de incubadoras, máquinas que emitían pitidos suaves y enfermeras que se movían con la precisión de bailarinas expertas. Alejandro siguió a Elena, quien se desplazaba lentamente en una silla de ruedas empujada por una enfermera. A pesar de su debilidad, había insistido en acompañarlo para conocer a los bebés. «Aquí están», murmuró Elena cuando se detuvieron frente a 4 incubadoras colocadas en fila. Alejandro se quedó inmóvil, como si sus pies hubieran echado raíces en el suelo de linóleo. Dentro de cada incubadora había un ser humano diminuto, no más grande que su antebrazo, conectado a cables y tubos que monitoreaban cada latido, cada respiración. Sus hijos. La realidad lo golpeó con una fuerza abrumadora. «Son tan pequeños», logró susurrar, acercándose a la primera incubadora. «Esta es Sofía», dijo Elena con una sonrisa débil pero llena de amor maternal. «Es la más pequeña, pero también la más luchadora. Siempre está moviéndose». Alejandro observó a la diminuta niña. Su piel era translúcida y frágil, pero podía ver el movimiento constante de su pequeño pecho al respirar. Tenía una mata de cabello oscuro, igual que el suyo. «Esta es Isabela». Elena señaló la segunda incubadora. «Es la más tranquila. Parece que siempre está meditando sobre algo muy profundo». La segunda bebé tenía los ojos cerrados y una expresión serena que le recordó extrañamente a Elena cuando dormía. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Aquí está Valentina», continuó Elena. «Es idéntica a Isabela, pero su personalidad es completamente diferente. Es muy curiosa, siempre tratando de ver qué pasa a su alrededor». «¿Son gemelas idénticas?», preguntó Alejandro, su voz cargada de asombro. «Sí, Isabela y Valentina son idénticas. Sofía es fraterna, y este pequeño príncipe», Elena se dirigió hacia la cuarta incubadora, «es Santiago, el único varón y definitivamente el más dramático de todos». Santiago era ligeramente más grande que sus hermanas y tenía el ceño fruncido, como si estuviera molesto por toda la situación. Sus pequeños puños estaban cerrados y se movía inquietamente. «Se parece a ti cuando estás concentrado en el trabajo», bromeó Elena suavemente. Alejandro extendió su mano hacia la incubadora de Santiago, pero se detuvo antes de tocar el cristal. ¿Puedo tocarlos?» «La enfermera te ayudará», respondió Elena. «Tienes que lavarte las manos y ponerte una bata estéril». 15 minutos después, Alejandro estaba sentado junto a la incubadora de Sofía, con las manos correctamente desinfectadas. La enfermera había abierto las pequeñas ventanillas laterales de la incubadora. «Puede tocarla suavemente», le explicó. «Los bebés prematuros necesitan mucho contacto humano. Es parte de su tratamiento». Con un cuidado infinito, Alejandro extendió su dedo índice hacia la diminuta mano de Sofía. En el momento en que su piel tocó la de ella, la bebé cerró sus pequeños dedos,
alrededor del dedo de su padre con una fuerza sorprendente. «Dios mío», murmuró Alejandro, sintiendo como si alguien hubiera reconfigurado completamente su corazón. Lágrimas que había contenido durante 2 años finalmente encontraron su camino hacia sus ojos. «Es tan perfecta». Elena observaba la escena desde su silla de ruedas, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Ver a Alejandro conocer a sus hijos por primera vez era algo que había soñado durante meses, pero que nunca pensó que sucedería. «Sofía, soy tu papá», susurró Alejandro, completamente ajeno al mundo exterior. «Lamento mucho haber llegado tarde, pequeña, pero estoy aquí ahora, y te prometo que nunca más me iré». La bebé pareció responder a su voz, moviendo ligeramente su cabecita en dirección al sonido. Alejandro sintió como si acabara de descubrir el propósito de su existencia. «Elena», dijo sin apartar la vista de Sofía, «¿cómo has podido hacer esto sola? 4 bebés, el trabajo, todo». «Porque los amo», respondió ella simplemente. «Cuando amas a alguien, encuentras la fuerza que no sabías que tenías». Alejandro finalmente levantó la vista y la miró. En ese momento, entendió que la mujer frente a él no era la cazafortunas que su paranoia había inventado, sino la persona más fuerte y valiente que había conocido en su vida. Y él la había perdido por su propia cobardía. «Elena, ¿podrías perdonarme alguna vez?». Una semana después de conocer a sus hijos, Alejandro se encontró en un territorio completamente desconocido, una tienda de bebés en el centro comercial de Santa Fe. Empujaba un carrito de compras que ya estaba desbordándose de pañales, fórmula, biberones y una cantidad absurda de ropa diminuta. La dependienta, una mujer mayor con una sonrisa maternal, lo seguía pacientemente mientras él intentaba comprender las diferencias entre las distintas marcas de productos para bebés. «Señor, ¿está seguro de que necesita 4 de cada cosa?», preguntó la dependienta con curiosidad. «Cuatrillizos», respondió Alejandro simplemente, y la expresión de la mujer cambió inmediatamente a una mezcla de admiración y compasión. «Dios santo, entonces va a necesitar mucho más que esto», murmuró, dirigiéndose hacia otra sección. «Venga conmigo, necesitamos hablar en serio sobre cantidades». 2 horas y 50,000 pesos después, Alejandro salió de la tienda con 3 carritos llenos y una nueva comprensión de que su fortuna, por primera vez en su vida, tendría un propósito verdaderamente significativo. Su teléfono sonó mientras cargaba las compras en su camioneta BMW. «Alejandro», era Elena y sonaba agotada. «Siento molestarte, pero Santiago ha tenido algunas complicaciones respiratorias. Los médicos dicen que no es grave, pero voy para allá», interrumpió él dejando caer las bolsas y corriendo hacia la cabina del conductor. El trayecto al hospital le tomó 20 minutos que se sintieron como horas. Cuando llegó a la UCI neonatal, encontró a Elena sentada frente a la incubadora de Santiago, con ojeras profundas y una taza de café frío en las manos. «¿Cómo está?», preguntó Alejandro, sentándose junto a ella. Su saturación de oxígeno bajó durante la madrugada. Tuvieron que ajustar el ventilador. Elena se frotó los ojos. «Los médicos dicen que es normal en bebés prematuros, pero cada vez que suena una alarma, siento que el corazón se me va a salir del pecho». Alejandro observó a su hijo. Santiago tenía ahora más cables conectados a su pequeño cuerpo, y el ventilador emitía un ritmo suave pero constante. Se veía aún más frágil que la semana anterior. «¿Has dormido algo?», preguntó Alejandro, notando la palidez extrema de Elena. «Un poco», mintió ella. «Es difícil dormir cuando no sabes si van a estar bien. Elena, no puedes seguir así, te vas a enfermar. Soy su madre, Alejandro. No puedo simplemente irme a casa y pretender que están bien». Alejandro entendió en ese momento la magnitud de lo que Elena había estado viviendo. No solo había dado a luz a 4 bebés prematuros, sino que había estado lidiando sola con toda la ansiedad, el miedo y la responsabilidad abrumadora de mantenerlos con vida. «Ya no estás sola», dijo firmemente. «Yo también soy su padre, y voy a estar aquí». Elena lo miró con sorpresa. «Alejandro, no tienes que...». «Sí, tengo que hacerlo», la interrumpió. «Debería haber estado aquí desde el principio, pero estoy aquí ahora, y no me voy a ir a ninguna parte». Como para confirmar sus palabras, Alejandro se quitó el saco de su traje
y se acomodó en la silla junto a Elena. «¿Qué haces?», preguntó ella. «Me quedo. Esta noche y todas las noches que haga falta». Se giró hacia ella. «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero necesito que me dejes ayudar. Necesito que me dejes ser el padre que debería haber sido desde el principio». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Alejandro, yo no sé si puedo confiar en ti otra vez. Me lastimaste mucho». «Lo sé», admitió él, «y voy a pasarme el resto de mi vida tratando de compensarte por eso. Pero ahora mismo tenemos 4 hijos que nos necesitan a ambos. ¿Podemos al menos intentar ser un equipo por ellos?». Elena lo estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Por ellos», acordó. «Pero Alejandro, si me fallas otra vez, si lastimas a mis hijos de alguna manera, no lo haré», prometió él. Y por primera vez en años sus palabras sonaron completamente sinceras. «Te doy mi palabra». 3 semanas después, Alejandro había desarrollado una rutina que habría sido impensable 2 meses antes. Llegaba al hospital a las 6 de la mañana con café y desayuno para Elena. Pasaba las primeras horas del día ayudando a las enfermeras con los cuidados básicos de los bebés. Luego manejaba las reuniones de trabajo más urgentes por teléfono desde la sala de espera y regresaba por las tardes para el turno nocturno. Sus ejecutivos estaban desconcertados por su nueva agenda, pero los resultados de la empresa no habían sufrido. De hecho, Alejandro descubrió que trabajaba con más eficiencia cuando tenía algo verdaderamente importante esperándolo. «Señor Mendoza», dijo la doctora Salinas, acercándose a él mientras cambiaba el pañal de Valentina. «Me impresiona lo rápido que ha aprendido». «Tengo buenas maestras», respondió él, sonriendo a la enfermera Carla, quien le había enseñado pacientemente todo, desde cómo sostener correctamente a un bebé prematuro hasta cómo interpretar las lecturas del monitor. «Isabela está lista para intentar la alimentación directa», anunció la enfermera. «¿Le gustaría darle su primer biberón?». El corazón de Alejandro se aceleró. Durante las últimas semanas, los bebés habían estado recibiendo nutrición a través de tubos. El hecho de que Isabela estuviera lo suficientemente fuerte para alimentarse normalmente era un hito enorme. Elena apareció en ese momento, cargando una bolsa con leche materna que había extraído. «¿Escuchaste?», le dijo Alejandro con emoción. «Isabela va a tomar su primer biberón». «Lo escuché», sonrió Elena, y por primera vez en semanas la sonrisa llegó a sus ojos. «¿Quieres darle tú el honor? ¿Estás segura?». «Completamente segura». 15 minutos después, Alejandro estaba sentado en una mecedora junto a la incubadora de Isabela, con la bebé en sus brazos y un biberón en la mano. La pequeña era tan ligera que parecía que podría romperse con solo respirar sobre ella, pero sus ojos estaban abiertos y alerta. «Muy bien, princesa», murmuró Alejandro. «Vamos a intentar esto». Tocó gentilmente los labios de Isabela con la punta del biberón. Al principio, la bebé no reaccionó, pero luego, como si hubiera recordado un instinto ancestral, comenzó a succionar. «Está funcionando», exclamó Alejandro, mirando hacia Elena con una sonrisa radiante. «Shh», lo tranquilizó Elena, pero también sonreía. «No queremos asustar a los demás bebés». Alejandro bajó la voz, pero su emoción era palpable. «¿Ves eso, Isabela? Eres una campeona, igual que tu mamá». Elena sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que había extrañado más de lo que quería admitir. Ver a Alejandro con Isabela, hablándole con esa ternura que nunca había mostrado con nadie más, le recordó por qué se había enamorado de él en primer lugar. «Alejandro», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirte». Él levantó la vista, sin dejar de alimentar a Isabela. «¿Qué pasa?». «El doctor dice que si todo sigue bien, los bebés podrán salir del hospital en 2 semanas». La noticia debería haber sido celebrada, pero Alejandro sintió una punzada de pánico. «¿Y entonces qué?», preguntó. «Elena, la casa de Coyoacán es muy pequeña para 4 bebés y todo lo que necesitan. Y tú no puedes cuidar de todos ellos sola». «Ya me las arreglaré», respondió ella automáticamente, pero ambos sabían que no era tan simple. «No tienes que arreglártelas sola», dijo Alejandro firmemente. «Elena, tengo una propuesta que hacer y quiero que la escuches completamente antes de decir que no». Elena lo miró con cautela. «¿Qué tipo de propuesta?». «Múdate a la casa de las Lomas conmigo».
El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Alejandro, no podemos... Escúchame, la interrumpió gentilmente. La casa tiene 8 habitaciones. Podríamos convertir 4 de ellas en habitaciones individuales para los bebés, con todas las instalaciones médicas que puedan necesitar. Hay espacio para contratar a las mejores enfermeras, pediatras privados, todo lo que necesiten. Y tú tendrías tu propia ala de la casa. No tendríamos que ser nada más que padres trabajando juntos. Elena se quedó sin palabras. La propuesta tenía sentido desde un punto de vista práctico, pero emocionalmente era terreno peligroso. No sé, Alejandro, es muy complicado. ¿Más complicado que criar cuatrillizos prematuros en una casa de 2 habitaciones sin ayuda?, preguntó él suavemente. Isabela había terminado de comer y se había quedado dormida en los brazos de su padre. Alejandro la acunaba con una naturalidad que parecía imposible para alguien que había descubierto que era padre hace apenas un mes. Elena observó la escena y sintió que su corazón se partía en 2 direcciones diferentes. Una parte de ella quería protegerse, mantener las distancias y criar a sus hijos sola como había planeado. Pero la otra parte, la parte que aún amaba desesperadamente al hombre frente a ella, susurró que tal vez merecían una segunda oportunidad. «Déjame pensarlo», murmuró finalmente. «Ese es todo el tiempo que necesites», respondió Alejandro, besando suavemente la frente de Isabela. «Solo recuerda que no se trata de nosotros, se trata de darles a ellos la mejor vida posible». El día que Elena aceptó mudarse a Las Lomas fue el mismo día que Santiago respiró por primera vez sin asistencia médica. Alejandro lo tomó como una señal del destino, aunque se guardó ese pensamiento romántico para sí mismo. La mansión de 8.000 metros cuadrados en las lomas de Chapultepec había sido transformada en tiempo récord. Alejandro había contratado a los mejores diseñadores de interiores especializados en habitaciones infantiles, y en solo 2 semanas, la casa se había convertido en un verdadero palacio para bebés. «Dios mío», murmuró Elena mientras recorría el pasillo de las habitaciones infantiles por primera vez. «Alejandro, esto es demasiado». Cada habitación tenía un tema diferente. La de Sofía estaba decorada en tonos coral y dorados, con una cuna convertible que parecía sacada de un cuento de hadas. Isabela tenía una habitación en azul lavanda con estrellas plateadas en el techo que brillaban suavemente por la noche. Valentina había recibido una decoración en verde menta con motivos de jardín, y Santiago tenía una habitación en azul marino con detalles de barcos y anclas. Cada habitación tiene su propio monitor de signos vitales, intercomunicador y una pequeña estación médica, explicó Alejandro mientras abría la puerta de la habitación de Santiago. La enfermera nocturna tendrá su propia habitación conectada a todas las habitaciones de los bebés. ¿Enfermera nocturna?, preguntó Elena. Doctora Carmen Vázquez. Es especialista en cuidados neonatales y viene altamente recomendada por la doctora Salinas. Trabajará turnos de noche para que tú puedas dormir adecuadamente. Elena se sentó en la mecedora junto a la cuna de Santiago, abrumada por todo lo que estaba viendo. Alejandro, yo no puedo pagar nada de esto. Mi salario de maestra... No tienes que pagar nada, la interrumpió él suavemente. Son mis hijos también, Elena. Es mi responsabilidad asegurarme de que tengan todo lo que necesitan. Pero esto me hace sentir como si fuera una mantenida. Alejandro se acercó y se arrodilló frente a la mecedora tomando las manos de Elena entre las suyas. Elena, mírame. No eres una mantenida. Eres la madre de mis hijos y la mujer más fuerte que conozco. Dejaste tu trabajo para cuidar de 4 bebés prematuros que necesitan atención las 24 horas del día. Eso es un trabajo de tiempo completo que vale mucho más que cualquier salario. Elena sintió lágrimas en los ojos. Durante tantos meses había luchado sola, sintiendo que se ahogaba entre pañales, citas médicas y noches sin dormir, que había olvidado cómo se sentía tener a alguien reconociendo su esfuerzo. Además, continuó Alejandro, quiero mostrarte algo más. La guió hacia el otro extremo de la casa, donde abrió la puerta de un ala completamente separada. Era prácticamente un apartamento independiente con sala, cocina, dormitorio principal y un estudio. Esta es tu área privada, explicó.
Tiene entrada independiente si quieres privacidad, pero está conectada a la casa principal a través del pasillo interior. Tu espacio, tus reglas. Elena recorrió el espacio, notando que había sido decorado exactamente con su estilo. Colores cálidos, muebles cómodos y una biblioteca llena de libros de literatura que recordaba haber mencionado casualmente años antes. ¿Recuerdas mis gustos de hace tanto tiempo? Recuerdo todo sobre ti, Elena, admitió él en voz baja. Cada conversación, cada sonrisa, cada libro que leías antes de dormir. Recuerdo que odiabas los colores fríos y que siempre quisiste tener una biblioteca personal. Recuerdo que tu sueño era escribir algún día. Elena se detuvo frente al escritorio del estudio, donde había una computadora nueva y una pila de cuadernos en blanco. Pensé que tal vez, cuando los bebés duerman más regularmente, podrías retomar la escritura, explicó Alejandro, o hacer lo que quieras hacer. Esto no es una jaula dorada, Elena. Es un hogar donde puedes ser tú misma mientras criamos a nuestros hijos juntos. ¿Por qué?, preguntó Elena, volteándose hacia él. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Alejandro guardó silencio durante un largo momento, luchando con palabras que había mantenido enterradas durante años. Porque me di cuenta de que durante todo nuestro matrimonio nunca te demostré realmente cuánto significabas para mí. Estaba tan ocupado protegiendo mi corazón que olvidé proteger el tuyo. Y ahora tengo una segunda oportunidad de hacerlo bien, no solo contigo, sino con nuestros hijos. Elena sintió que las defensas que había construido cuidadosamente durante 2 años comenzaban a agrietarse. Alejandro, necesitas entender algo. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. No puedo pretender que no me destrozaste. No te estoy pidiendo que olvides, respondió él. Te estoy pidiendo que me dejes demostrarte que he cambiado, día a día, decisión por decisión, no con palabras, sino con acciones. Antes de que Elena pudiera responder, el llanto de un bebé resonó a través del intercomunicador. Era Santiago. El deber llama, sonrió Elena, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa fue completamente genuina. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de Santiago, Elena sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. A las 3 de la madrugada, la casa en las lomas parecía una estación espacial en funcionamiento. Los intercomunicadores emitían sonidos suaves. Las luces nocturnas creaban un ambiente de penumbra cálida, y el aroma de leche tibia y talco para bebés flotaba por los pasillos. Elena estaba en la habitación de Valentina, cambiándole el pañal, cuando escuchó a Alejandro hablando suavemente en la habitación de al lado. «Ya sé, princesa, ya sé que tienes hambre», le decía a Sofía con una paciencia infinita. «Papá está preparando tu biberón. Solo un minutito más». Elena sonrió a pesar del agotamiento. En las 3 semanas que llevaban viviendo en la casa, había observado la transformación de Alejandro de empresario implacable a padre devoto. Lo había visto despertarse automáticamente ante el primer gemido de cualquiera de los bebés. Había aprendido a distinguir entre los diferentes tipos de llanto y había desarrollado una técnica para hacer eructar a Santiago que ni las enfermeras profesionales habían logrado dominar. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Elena, apareciendo en la puerta de la habitación de Sofía con Valentina en brazos. «Creo que ya lo tengo controlado», respondió Alejandro, levantando a Sofía con una mano mientras sostenía el biberón con la otra. «Aunque tengo que admitir que me pregunto cómo lo hacías sola. Esto es agotador con 4 personas de apoyo. Los primeros meses fueron difíciles», admitió Elena, acomodándose en la mecedora de la habitación. Hubo noches en que no sabía si iba a sobrevivir hasta el amanecer. Alejandro la miró con una expresión que mezclaba admiración y culpa. «Elena, yo...» «No», lo interrumpió ella suavemente. «No esta noche, Alejandro. Esta noche solo somos 2 padres cansados, alimentando a nuestros bebés. Podemos lidiar con el pasado mañana». Alejandro asintió, agradecido por la tregua temporal. Se sentó en el sillón frente a Elena y comenzó a alimentar a Sofía. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró Elena después de unos minutos. «Esto se siente natural, como si fuéramos una familia de verdad». «Somos una familia de verdad», respondió Alejandro sin levantar la vista de Sofía. «Tal vez no de la manera tradicional, pero somos una familia».
El silencio cómodo se extendió entre ellos, roto solo por los sonidos suaves de los bebés alimentándose. Era el tipo de silencio que habían compartido al principio de su relación, cuando las palabras no eran necesarias porque se entendían sin hablar. «Alejandro», dijo Elena finalmente, «¿alguna vez te arrepientes de cómo resultaron las cosas? No los bebés, sino nosotros». Alejandro levantó la vista y la miró directamente. «Todos los días», respondió con una honestidad brutal. «Cada mañana me despierto y me pregunto cómo pude haber sido tan estúpido. Tenía todo lo que quería en la vida y lo destruí porque tenía miedo de ser feliz». ¿Miedo de ser feliz? Mi padre me enseñó que la felicidad era una debilidad que otros podían explotar, explicó Alejandro. Me crié creyendo que si bajaba la guardia, si permitía que alguien me importara demasiado, me lastimarían. Entonces, cuando tú llegaste a mi vida y me hiciste sentir cosas que nunca había sentido, entré en pánico. Elena sintió que su corazón se contraía. Conocía la historia de Alejandro. Sabía sobre su infancia fría con un padre autoritario que veía las emociones como debilidades comerciales. «Pero no justifica lo que te hice», continuó él. «No justifica las acusaciones, las sospechas, la forma en que convertí nuestro matrimonio en un campo de batalla». «No», acordó Elena, «no lo justifica, pero tal vez me ayuda a entenderlo». Sofía había terminado de comer y se había quedado dormida en los brazos de Alejandro. Él la acunaba suavemente, con una expresión de adoración pura en su rostro. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», susurró Elena. «Que durante todos esos meses que estuve embarazada, mientras tú me acusabas de ser una cazafortunas, yo soñaba con este momento. Soñaba con nosotros dos despiertos en medio de la noche, cuidando de nuestro bebé juntos, y pensé que nunca iba a pasar. Está pasando ahora», dijo Alejandro suavemente. «Tal vez no de la forma que soñaste, pero está pasando». «¿Es suficiente?», preguntó Elena. «¿Es suficiente para ti ser solo compañeros de crianza?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una bomba sin explotar. Alejandro sabía que su respuesta podría cambiar todo el equilibrio frágil que habían logrado. «No», admitió finalmente, «no es suficiente, pero es lo que te puedo ofrecer ahora mismo, y voy a aceptarlo porque es mejor que no tenerte en mi vida en absoluto». Elena asintió lentamente, apreciando su honestidad incluso cuando la lastimaba un poco. «Será mejor que los acostemos», murmuró, levantándose con Valentina. «Mañana tenemos la cita de control médico». Mientras colocaban a los bebés en sus cunas respectivas, Elena sintió la calidez de la mano de Alejandro cuando accidentalmente tocó la suya. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para recordarle que, a pesar de todo lo que había pasado, la conexión entre ellos seguía ahí, esperando una oportunidad de renacer. La pregunta era si alguna vez serían lo suficientemente valientes para darle esa oportunidad. 2 meses después de mudarse a Las Lomas, Elena se despertó al sonido inusual del silencio. Por primera vez en medio año, los 4 bebés habían dormido toda la noche sin interrupciones. Se incorporó en la cama casi en pánico, hasta que escuchó los suaves murmullos matutinos provenientes de las habitaciones contiguas a través del intercomunicador. Se puso una bata y caminó hacia la habitación de Santiago, donde encontró a Alejandro ya despierto, sentado en el sillón con su laptop abierta, mientras su hijo jugaba tranquilamente en su regazo. «Buenos días», murmuró Elena, sorprendida por lo doméstica que sonaba la escena. «Buenos días», respondió Alejandro con una sonrisa. Santiago decidió que las 5 de la mañana era perfecto para una reunión de trabajo. «Aparentemente es mi nuevo asistente ejecutivo». Elena se rió, notando cómo Santiago parecía estar estudiando seriamente la pantalla de la computadora. «¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?», preguntó Elena sentándose en el brazo del sillón. «Las reuniones importantes, los viajes de negocios, la libertad de hacer lo que quisieras cuando quisieras». Alejandro cerró la laptop y miró a Santiago, quien le había agarrado el dedo y lo estudiaba con la seriedad de un científico. «¿Sabes qué extraño?», respondió finalmente. «Extraño pensar que lo que hacía antes era importante. Ahora me doy cuenta de que construí un imperio, pero nunca tuve un hogar de verdad». «¿Y ahora lo tienes?». «Ahora lo tengo», confirmó él mirándola directamente. «Elena, hay algo que necesito decirte,
y he estado buscando el momento correcto durante semanas. Elena sintió que su estómago se contraía. En los últimos 2 meses habían encontrado un ritmo cómodo como padres y compañeros de casa, pero habían evitado cuidadosamente cualquier conversación sobre el futuro o sus sentimientos. ¿Qué pasa? Mi madre viene mañana. Elena se quedó helada. Doña Carmen Mendoza había sido una de las principales voces que había llenado la cabeza de Alejandro con sospechas durante su matrimonio. La elegante socialite nunca había ocultado su desdén por la maestra pueblerina que había seducido a su hijo exitoso. ¿Por qué?, preguntó Elena levantándose del brazo del sillón. «Porque quiere conocer a sus nietos», respondió Alejandro, «y porque necesito que entienda algunas cosas. Alejandro, no quiero que tus hijos crezcan en un ambiente donde su madre es vista como...» «Elena, para», la interrumpió él, levantándose también y entregándole a Santiago. «Mi madre va a venir porque necesita disculparse contigo, y va a hacerlo, o no va a ser bienvenida en esta casa». Elena lo miró con sorpresa. Durante su matrimonio, Alejandro jamás había confrontado a su madre directamente. «¿Le dijiste eso?» «Le dije exactamente eso. Le expliqué que tú eres la madre de mis hijos, que has demostrado ser una mujer extraordinaria y que si quieres ser parte de sus vidas, necesita tratarte con el respeto que mereces». «¿Y qué dijo ella?» «Dijo que vendría a conocer a los bebés y a hablar contigo. No prometo que vaya a ser fácil, pero, Elena, necesito que sepas que esta vez voy a estar completamente de tu lado. No va a haber dudas, no va a haber medias tintas. Tú eres la prioridad». Elena sintió algo moviéndose en su pecho, una calidez que no había experimentado en años. Ver a Alejandro defender su lugar en la familia era algo que había soñado durante todo su matrimonio. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «¿Por qué ahora sí puedes hacer eso cuando antes no pudiste?». Alejandro se acercó a ella, deteniéndose a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la intensidad en sus ojos. «Porque estos meses me han enseñado lo que realmente significa ser un hombre. No es acumular riqueza o impresionar a la gente, es proteger a tu familia, es estar presente, es elegir el amor por encima del miedo todos los días». «Alejandro». «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas algo. Estos meses viviendo contigo, criando a nuestros hijos juntos, han sido los más felices de mi vida. No porque hayamos vuelto a estar juntos como pareja, sino porque finalmente entiendo lo que perdí y lo que podríamos tener si me dieras otra oportunidad». Santiago eligió ese momento para comenzar a llorar, rompiendo la intensidad del momento. Elena lo acunó automáticamente, pero sus ojos no se apartaron de los de Alejandro. «¿Qué me estás pidiendo exactamente?» «Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que podamos ser una familia real, no solo compañeros de crianza, sino esposos otra vez. Te estoy pidiendo que me dejes demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas y merezco». Elena sintió lágrimas en los ojos. Una parte de ella había estado esperando este momento durante meses, pero la otra parte estaba aterrorizada. «Alejandro, no sé si puedo volver a confiar en ti de esa manera. No sé si puedo arriesgar mi corazón otra vez. No te estoy pidiendo una respuesta ahora», dijo él suavemente. «Solo te estoy pidiendo que no cierres la puerta completamente. Dame tiempo para demostrarte que he cambiado, que aprendí de mis errores». Santiago había dejado de llorar y los observaba con esos ojos oscuros que eran idénticos a los de su padre. Elena lo miró y luego volvió a mirar a Alejandro. «Empecemos con tu madre», dijo finalmente. «Si puedes manejar esa situación realmente estando de mi lado, entonces tal vez podamos hablar sobre el futuro». La llegada de doña Carmen Mendoza a la casa de las Lomas fue precedida por el rugido de un Mercedes-Benz negro y el nerviosismo palpable de Elena. A pesar de los meses que había pasado ganando confianza en su nuevo papel como madre y compañera de Alejandro, la perspectiva de enfrentar a su antigua suegra le revolvía el estómago. Alejandro notó su tensión mientras preparaban la sala para la visita. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose a ella mientras Elena acomodaba nerviosamente los cojines del sofá por tercera vez. «Solo quiero que todo salga bien», respondió ella. «Por los niños». «Va a salir bien», aseguró Alejandro tomando sus manos entre las suyas. «Te lo prometo».
El timbre sonó, y Alejandro fue a abrir la puerta. Elena escuchó voces en el vestíbulo, la voz familiar y autoritaria de doña Carmen, y la voz firme pero respetuosa de Alejandro, estableciendo las reglas desde el primer momento. Cuando entraron a la sala, Elena se incorporó automáticamente. Doña Carmen Mendoza era exactamente como la recordaba, elegante, impecablemente vestida, con esa postura que irradiaba dinero y poder. Pero había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que Elena no había visto antes. «Elena», dijo doña Carmen deteniéndose a unos pasos de distancia. «Señora Mendoza», respondió Elena cortésmente. Un silencio incómodo se extendió entre las tres mujeres hasta que Alejandro habló. «Mamá, tienes algo que decirle a Elena». Doña Carmen miró a su hijo, luego a Elena, y finalmente suspiró profundamente. «Elena, he venido a disculparme», comenzó, y las palabras parecían costarle un esfuerzo considerable. «Durante tu matrimonio con Alejandro, permití que mis propios prejuicios y miedos me cegaran a la clase de mujer que eres realmente». Elena parpadeó, sorprendida por la sinceridad en la voz de la mujer mayor. «Yo creía que estaba protegiendo a mi hijo», continuó doña Carmen, «pero ahora me doy cuenta de que lo único que hice fue ayudar a destruir lo mejor que le había pasado en la vida». «Mamá», murmuró Alejandro. «No, déjame terminar», lo interrumpió doña Carmen. «Elena, criaste a 4 bebés prematuros sola durante meses. Convertiste a mi hijo, que era un hombre frío obsesionado con el trabajo, en un padre devoto. Y lo hiciste sin pedir nada a cambio, sin buscar venganza, sin tratar de alejarlo de su familia. Eso no es lo que hace una cazafortunas. Eso es lo que hace una mujer extraordinaria». Elena sintió lágrimas en los ojos. Nunca había esperado escuchar esas palabras de Carmen Mendoza. «Señora Mendoza, yo...» «Carmen», la corrigió la mujer mayor. «Y si me permites, me gustaría conocer a mis nietos, y tal vez con el tiempo ganarte el derecho de llamarte mi hija otra vez». Antes de que Elena pudiera responder, el llanto de los bebés comenzó desde las habitaciones superiores. Era la hora de la alimentación vespertina. «¿Les gustaría conocerlos?», preguntó Elena, y doña Carmen asintió eagentemente. Los siguientes 30 minutos fueron una revelación para todos los involucrados. Ver a doña Carmen interactuar con los cuatrillizos, hablándoles en español suave mientras los cargaba uno por uno, mostró un lado de la mujer que Elena nunca había visto, y ver a Alejandro trabajar en perfecta sincronía con Elena, anticipando sus necesidades, compartiendo las tareas sin que nadie se lo pidiera, pareció impresionar profundamente a su madre. «Son hermosos», murmuró doña Carmen mientras alimentaba a Sofía. «Absolutamente perfectos». «Se parecen a Alejandro», comentó Elena sonriendo mientras cambiaba el pañal de Santiago. «Tienen tus ojos», observó doña Carmen, «y algo me dice que van a tener tu fuerza también». Cuando los bebés estuvieron de vuelta en sus cunas, los 3 adultos se reunieron en la sala. Doña Carmen se veía transformada, más suave de alguna manera. «Elena», dijo doña Carmen, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Podrías perdonar a mi hijo? ¿Podrías darle otra oportunidad?» Elena miró a Alejandro, quien parecía tan sorprendido por la pregunta directa de su madre como ella. «Mamá, eso no es una pregunta justa», interrumpió Elena, «y la respuesta es complicada». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde podía ver los juguetes de bebé esparcidos por el césped, evidencia tangible de la nueva vida que habían construido. «Durante nuestro matrimonio amé a Alejandro más de lo que había amado a nadie en mi vida», comenzó, «pero él me lastimó de una forma que no sabía que era posible. Me hizo dudar de mí misma, de mis motivos, de mi valor como persona». Alejandro se acercó a ella deteniéndose lo suficientemente cerca para tocar su hombro. «Elena, déjame terminar», dijo ella suavemente. «Pero estos últimos meses me han mostrado a un hombre diferente. Un hombre que se despierta a las 3 de la madrugada sin quejarse, que ha aprendido a trenzar el cabello de las niñas, que conoce exactamente cómo acunar a Santiago para que deje de llorar. Un hombre que estuvo dispuesto a enfrentar a su propia madre para defenderme». Se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en los labios. «Así que sí, Carmen, creo que podría perdonarlo. Creo que ya lo he hecho».
La pregunta es si puedo enamorarme de él otra vez. ¿Y puedes?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Elena lo miró durante un largo momento, viendo no al empresario arrogante que había conocido años antes, sino al hombre vulnerable que había aprendido que el amor era más importante que el orgullo. «Creo que nunca dejé de amarte», admitió finalmente. «Y creo que eso me aterraba. Pero ya no tengo miedo. Si quieres intentarlo otra vez, realmente intentarlo, entonces sí, estoy dispuesta». Alejandro cerró la distancia entre ellos y la tomó en sus brazos, besándola con una ternura que contenía años de arrepentimiento, meses de esperanza y la promesa de un futuro que finalmente parecía posible. Cuando se separaron, encontraron a doña Carmen secándose discretamente las lágrimas. «Bueno», dijo la mujer mayor con una sonrisa, «supongo que voy a necesitar planear una boda, y esta vez voy a hacerlo bien». Elena y Alejandro se rieron, manteniendo sus brazos alrededor del otro mientras contemplaban el futuro que habían encontrado en el lugar menos esperado, en el perdón, en segundas oportunidades y en el amor que había sobrevivido a todo lo que habían intentado destruirlo. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la Casa de las Lomas, rodeados de familia, amigos y 4 bebés que aplaudían desde sus carritos, Elena y Alejandro renovaron sus votos matrimoniales. Esta vez, las promesas que se hicieron fueron diferentes. Prometieron elegir el amor por encima del miedo, la comunicación por encima del orgullo y el perdón por encima del resentimiento. Y mientras intercambiaban anillos bajo el cielo de Ciudad de México, ambos supieron que algunas historias de amor merecen un final feliz, especialmente aquellas que han sido construidas sobre la base sólida de la segunda oportunidad y el perdón verdadero.